No habíamos quedado en la llegada de Rockefeller al Paraguay, que se produjo eh, en los primeros, en la quincena de junio, sería el 17, el 18 de junio del año 1969, él llegó y los estudiantes de aquel entonces, yo estaba en el primer curso de Derecho de la Universidad Católica, porque yo antes de estudiar medicina estudié Derecho, pero mi papá quería que su primer hijo sea médico y al final de cuentas después me convenció y comencé a estudiar medicina en el año 71 y al final está repitiendo, tuvo tres hijos más médicos, Federico médico, Johnny médico y Aníbal médico. Les cuento que las, las últimas manifestaciones que se realizaron en el Paraguay hacían 10 años, aquellas manifestaciones que se realizaron el 28 de mayo del año 59, ¿recuerdan? Que era cuando perdón, cuando se produjo el aumento de, de, de pasajes de 3 guaraníes a 5 guaraníes y se realizó la manifestación en la Plaza Italia, donde fue golpeado el diputado del Partido Colorado, Miguel Ángel González Casabianca, Toto González Casabianca. No había luego de otro partido, eran solamente colorados en esa época. Y esto comenzaron con 3 manifestaciones. El jueves 19 de junio de 1969, a la tardecita noche, ya eso, a la tardecita noche, esta hora más o menos, ya pudimos llevar todo mitad. A las 6 de la tarde comenzamos a llegar ahí al colegio Cristo Rey, entre el colegio Cristo Rey, su patio y que conectaba con la iglesia Cristo Rey. Pero yo me pilonita, le he visto a la Hino de lejos, que estaba también presente en aquella época. Él era eh, diputado, fue electo diputado en el 68, estamos hablando del 69, ahí no era diputado, y porque era junio, ya medio putulento, a las 6 de la tarde, y comenzaron a hablar algunos oradores, y de ahí llegó un portavoz diciendo que ahí en la calle Colón Latimí, que es la calle que pasa al costado del Cristo Rey, estaba el jefe de investigaciones, Pastor Mircea de Coronel, que quería hablar con algunos dirigentes estudiantiles y había también dirigentes gremiales, de gremios obreros, sindicales, también de federaciones de estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, y en ese caso puntual la gran cantidad de alumnos que tenía el colegio Cristo Rey. Había bastante gente, 300, 400 o más personas. Y ahí parece ser que Coronel llega a un acuerdo, estudiantes que se dispersen de a poco, sin armar tumulto, nada, sin romper nada, parabrisas, quiera, etcétera, etcétera, que siempre sucede en las manifestaciones, no lo puede controlar a todos. Y comienzan la gente a salir. Y yo estaba con mi pueblana y compañera también de la Facultad de Derecho de primer año, Gloria Estragó Viever, la hija de don Esteban Estragó, el dueño del cine Terraza de Fernando de la Era don Esteban Estragó. Tenía también el cine España
allá cerca de la cancha del Guaraní, y el cine Gloria en su nombre, porque ella era la última hija en San Lorenzo. Y comenzaron ahí, pero sabes, yo me fui por Montevideo, no me fui por Colón, me fui por Montevideo, porque los colectivos venían por ahí para venir acá a Zavala, a Fernando La Mora, y ahí sobre Colón y eso por una represión. Veía unos policías que estaban por aquí en una de las esquinas, salieron, y también con unos apaleadores, se les llamaba a esos funcionarios públicos, generalmente de Corposana o de la APAL o de ANDE, que ordenaban que salgan a pegarle a la gente. Por supuesto, uno salían con su uniforme de trabajo, de civil, pero eran funcionarios públicos que salían a golpear a esa gente. El viernes 20 de julio, la manifestación se hace entre la siesta y las primeras horas de la tarde, frente al colegio alemán. El colegio alemán, cuando eso estaba ahí frente al Belvedere, o sea, España y Brasil, más o menos, la mitad de cuadro. Y en su frente del colegio alemán, que bueno, realmente es el colegio Goethe, porque el colegio alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, se prohibió ese nombre de colegio alemán. Se le cambió por el nombre de colegio Goethe, colegio Goethe. Mi papá entraba en ese colegio alemán. Y enfrente del colegio Goethe estaba la Facultad de Ingeniería. Y los estudiantes de ingeniería fueron los que armaron el movimiento, y por ahí cerca de las inmediaciones de España también estaban los estudiantes de arquitectura, estaban los estudiantes del Colegio San José, ahí cerquísimo, ahí pegado a la casa de Papucho Laíno, España y País Pérez. Y ahí también viene policía. Y los estudiantes de ingeniería, la mayoría de los estudiantes eran del FEI, que era un movimiento interno de la facultad, que era el Frente de Estudiantes de Ingeniería. Tenían unos líderes sobresalientes en esa época, en el año 64. Estaban nuestros correligionarios, KQP, Lillo Fatecha Feliu, estaba Armella, estaba Gustavo Vargas, que creo que estaba en Estados Unidos. Apenas terminó de recibirse, se fue a los Estados Unidos hace 50 años. Y comienza la represión allí con los policías, con los apaleadores que siempre estaban, y también ahí actúan los camiones hidrantes, porque los muchachos al comenzar el movimiento ahí a las 7 de la tarde, quemaron algunas cubiertas, se siempre en todas las manifestaciones estudiantiles. Entonces vinieron los camiones hidrantes. Y la última manifestación se realizó al otro día, el sábado 21. Yo me fui por la farmacia India, que estaba ubicada en el Sevilla, casi 22 de septiembre, más o menos, frente a ese conocido restaurante Panuncio. O sea, realmente el nombre es Bar Restaurante Juventud, pero Panuncio y su unidad fue a la Villa La Arera, que ahí un punto folclore. Y enfrente, hacia la mano derecha, yendo para Asunción, estaba la farmacia India de don Benito Martínez, el papá de Esperanza Martínez. Y el hermano de Esperanza era mi compañero del colegio nacional, mi camarada, mejor mi amigo. Ajá, en caso y porque me llamó él por teléfono y me dijo, la dejó todo mal, yo guardo allá, niño un día. Y nos fuimos a la Facultad de Derecho. Y la Facultad de Derecho tiene adentro así un patio interno grande, baldosado, grande, fácilmente 150, 200. Y ahí se hizo un panel
donde Euclides Acevedo, por la oposición, planteaba el rechazo de la avenida Rockefeller, salió a colación el tema de la guerra del Chaco, el petróleo, las tandas de Nueva Jersey, de Rockefeller, etcétera, y que fue rechazado. Todos los países de Latinoamérica que venían, que todo el mundo lo hacía hecho y acto de desagrado con su visita, y también acá en Paraguay. Y también hizo uso de la palabra un estudiante que defendía la posición del gobierno, que llegó al igual que el CLIE después a ser diputado, y él se llamaba, o se llama, no sé si quiere todavía, Salvador Rubén Paredes. Creo yo que tenía más edad que Euclides. Euclides debe tener 1 o 2 años más que yo, porque él era mi cabo de nacimiento. Él estaba en la aeronáutica, él era cabo, yo era aspirante allá en infantería, ¿verdad? Después me quedé en infantería, elegí arma y me quedé ahí, periodo de cabo y periodo de servicio. Pero el primer periodo que entré en Euclides era cabo, cerrista. Siempre desde joven fue mi amigo, porque Euclides Ñanderejeguá, que tiene el comportamiento común y silvestre que tiene el Paraguay. No, no yapó y no deja cancioso, no le separa a nadie, no elige con quién hablar. Ñanderejeguá. Y al terminar, después de la locución, Euclides plantea Yahuatana lo mitad, Yaha de Panteón Bebé, Yaha, Yaha Panteón Bebé, Yahuatabe. Y nosotros estábamos ahí en la punta derecha y comenzamos a caminar hacia el oeste, porque hacia el oeste es donde queda el río. Detrás de nosotros, San Lorenzo, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, es el este. Nosotros comenzamos a caminar hacia el oeste, estaba el panteón. Y al llegar allá a la esquina de Palma y Nuestra Señora de la Asunción, ahí donde termina la plaza Juan Oleari, ahí salieron los camiones de la policía y los apaleadores a Oicola y en Buen Partido. Y yo salí corriendo como si hubiera sido un atleta preparándose para la maratón de San Silvestre. Salí corriendo ahí tratando de cruzar la plaza Juan Oleari e irme a frenar allá por el Hotel Uraní, más o menos. O si no, un poquitito más por la cancha de Cerro Porteño. Yo me metí una primera fuerte, pero con el agua que tiraban, que eran agua servida, agua jabonada, Chepicidín, me caí yo y al caerme sentí un golpe de atrás que comúnmente ya me rompí la cabeza. No es la cabeza que te rompe, lo que es un corte en el cuero cabelludo. Pero nadie de nosotros tuvo un corte en el cuero cabelludo. Me rompí la cabeza. Y ahí escucho la voz de un señor. Les juro por Dios este relato. Escucho que el señor le grita a la persona, ¿por qué están haciendo? Por favor, no se dan cuenta que es un joven indefenso. No eran muchos tampoco lo que me rodeaban, pero han sido 3 o 4. Y no se dan cuenta que eso no pueden hacer. Yo le estoy hablando, soy colorado, le dijo esta persona. Yo le estoy hablando, colorado. Soy el doctor Benigno López Camperchioli, ex secretario general del Ministerio del Interior, afiliado al Partido Colorado. Y era el papá de este señor Benigno López, que fue después ministro de Hacienda, que es hermano de madre de, del expresidente Mario Audo Benítez. Y le mandó a la puta, y me agarró a mí y me llevó hacia su auto que estaba estacionado, era un escarabajo, era
me recuerdo vagamente, rojo o un color medio granate. Era un Volkswagen, Carabajo, Sofusca, que le decía. Y estaba ahí más o menos frente a la casa segura, la torre, por ahí que estaba después de la farmacia catedral, por ahí. Pues. Entonces ya no están más esas casas. Ahí estaba su Carabajo. Dejó ahí estacionado, dejó y cruzó y se fue a la plaza. Y me dijo, me volvió a decir al subirnos, yo con Eduardo no subimos, y me volvió a decir, yo soy fulano, tal, el doctor del mismo, ¿dónde quiere que le llegue? Yo de adentro decía que este tipo no va a llevar directo a la tercera, pensé, pero había sido el que me llevaba, era un caballero, un hombre digno, que tenía su partido político, pero no le importaba en ese momento su partido, sino le importaba verle a una persona joven. Yo tenía 17, 18 años, y estaba siendo golpeado y eso no puede ser. Porque no tenés ningún derecho de ir a pegarle a una persona, tenga 18 años o tenga 101 años, porque él piensa diferente. Eso no se hace. Y yo le agradezco, doctor, que me lleva a la casa del papá, que está acá conmigo, farmacia India, Ciudad Ayala, casi 22 septiembre. Yo le dije, yo vivo en Fernando de la Mora, soy el hijo de Fernando de Tal, allí en Guadacacho. Me dijo, sí, pero no fue su padre. Me dijo, sí, me dijo. Y lo llevó ahí en la casa de Eduardo, y ahí me hicieron una oración, etcétera, etcétera. El Señor se fue y siempre le recordé, siempre, siempre le recordé. Y cuando tenía esa oportunidad, le llamaba al doctor Benigno López, al ministro, le solía preguntar por su papá. Y justamente un día que después le llamé, justo la misma, era el día en que le estaban enterrando a su papá. Yo con bastante, que Dios le tenga en su santa gloria. Además, en ese año yo era, era afiliado al partido cuando estaba en el quinto curso de mi colegio nacional. Tenía 16 años. Yo me afilié al Partido Liberal Radical. Estaba en el año 67. Yo soy promoción, año 1968 del Colegio Nacional. Nuestra promoción se llamaba Defensores de Humanidad, pues se festejaba el centenario, cuando eso eran 100 años de la defensa de Humanidad. 1868-1968. Y ahí yo estaba afiliado al, al Partido Liberal Radical y al Club Liberal Laboral. Y como Pancho de Vargas estaba en el cuarto curso de la Católica, era un dirigente del partido, siempre le hablaba a mi hija acá. Pancho era ese papá fuerte, estoy Shabuguí, Pancho, Shabuguí, 83, 84, 105, 110 kilos, respetable, pero echa el cuerpo, man. Ya, Pancho. Y Pancho trae en el cuarto año, y Pancho me conocía a mí también. Yo me iba, hacía conocer enseguida, soy el hijo de Bravo. Y Lara Castro, Jorge Lara Castro, que después fue ministro de Relaciones Exteriores del Uno, también estaba, él creo que estaba, no sé si estaba en el tercero o estaba también con Pancho. Y también había otro, Carlos Lorenzo Livieres Plan, que le decían Pocho. Es el hermano de ese periodista que está en Canal 12 Gen, Benjamín Livieres, su hermano, Pocho Livieres. Tenían ahí yo siempre camisa blanca y remangada.
Ellos me parece que nacieron en el exilio, ahí por Corrientes, o de aquí se fueron muy chiquititos a vivir a Corrientes, algo así. El asunto de Pocho Oliveres, un poquitito después de esto, hubo apresamientos y él se mandó y se fue a la Argentina. Y en la Argentina formó parte de uno de los grupos insurgentes armados en contra de la dictadura argentina y murió. Y también estaba Ico Ayala, que era veterinario, muy amigo, muy cuate del mismo barrio, José María de Pancho, ahí cerca de Parrilla 11. Ico Ayala también. Y Lillo Fatecha era el otro, era, como le dije, el dirigente de la Facultad de Ingeniería. Y ellos los que estaban en contacto. O sea, eso no quiere decir que ellos eran la única autoridad de la LOM, pero eran los dirigentes de la LOM que tenían relación ahí con la católica, ¿verdad? Y nosotros salíamos a pintar las paredes, estudiantes de primer año, reclutas. Yo me recuerdo de mi compañero París González Palumbo, abogado, conocido del foro. Él fue mi compañero. Federico Gil, lo mismo, trabajando en la librería. El otro era Arnaldo Llorens, era del Partido Revolucionario Guerrerista, pero siempre estaba con nosotros y teníamos que pintar las paredes. Me recuerdo que cuando tenía que pintar la pared ahí, tenía que ponerte mayor descubierto y la gente de la policía te miraba ahí en la católica. Pobre, le enviábamos siempre a Arnaldo Llorens para hacer ese trabajo. Y en la LOM, el Club Liberal La LOM, en esa época, 69, estaba presidido por un líder que Cirilo Manuel Argüello, un peticito. Me parece que vive hasta ahora en Ciudad del Este, porque él es guaireño, pero realizó toda su actividad, su vida profesional en Ciudad del Este. Y el vicepresidente, y además Cirilo Manuel Argüello, comenzó sus estudios en Córdoba. Y ahí estaba estudiando Valeriano Mancuello, que era hijado del casamiento de mi papá, y el otro que era nuestro religionario, que siempre andaba como abogado defensor del partido, Néstor Estelato, que todos le conocemos, fallecido también, pero todos le conocemos. Y el vicepresidente de la LOM de ese periodo era Bernardo Arias Díaz, tenía una botoneta de papá de Juan Clary Arias Samaniego, famoso presentador de radio, televisión. Clary Arias era el papá de Clary. Bernardo Arias Samaniego después llegó a ser concejal de Asunción. Era un tipo así más o menos el puti de Clary, Camba Maretevedi. Después, en el año siguiente, en el 70, se cambia, en 69-70, y asume Blas Manuel Mangabeira, Bambino Mangabeira, con Miguel Ayala, que era el hermano de Kiko como vicepresidente. Y en el 70, Guillo Fatecha con Francisco Sachero, que trabaja hasta ahora en la Contraloría, le ganan a la lista de Pancho Ibarra. Le ganan por 12, 13, 14, ahí por 12, 13 votos, le ganaron la elección. Y esos eran los dirigentes nacionales del Club Liberal, lo que ahora es la JLRA. Todos los otros que le cité, Pancho, Pocho Oliviere, Jorge Lara Castro, Ico, eran gente que estaba más cerca de la gente de la Católica. Eran dirigentes de la LUM, pero estaban más cerca de la Católica. El Partido Liberal estuvo 35 años en el gobierno y no tenía local. No tenía local porque nuestro presidente de la República
tipo Eligio Ayala, José Pellar y eso, ellos la asustaban a los dirigentes en el sentido de que hay que desoficializar al partido y hay que despartidizar al gobierno. Así decía Buchanan en un discurso en el año 1920. Y la gente no tiene, se reunían en la casa del presidente. Esa famosa reunión cuando Tiarribia manda su propuesta se hizo en la casa de Luis Alberto Rial, perdón, de Jerónimo Rial, en su casa, en la casa del presidente. Funcionó. Pero cuando eso era presidente del partido, Beto González, que había ganado las elecciones del 68. Beto González tenía 41 años, nació en el año 1917, 68, 41. Y Beto comienza ayer estuve visitándole comienza a hablar con el escribano Huetich, la posibilidad, Beto sabía que él tenía un local sobre la calle Iturbe, no tenía mucho de frente. Ahora se amplió, porque cuando Amanda Núñez fue presidenta del partido, compró esa casa que está al lado y se pintó de todas. Es el local del directorio que tiene el nombre de ese muchacho asesinado en nuestras instalaciones, Rodrigo Quintana. Se no va a tener más de 20 metros, pero de fondo va a tener fácilmente 40, 45. Entonces ahí hay más o menos 900, 1000. Y tiene 2 plantas también. Y esa era la propiedad del escribano Rodolfo Gubetich. Rodolfo Gubetich. Envié, hablaban, conversaban, y también conversaba con él, el que era tesorero del partido, el doctor Castañini. El doctor Castañini, Darío Castañini, era médico, pero era el tesorero. Y el sábado 26 de abril de 1969, con la presencia de algunos directivos partidarios, que están las fotos de ellos en mi libro, y les puedo leer los que estaban allí, algunos capos del Partido Liberal, en la inauguración, Enzo Ordán, Alejandrino Mesa, José de la Cruz Franco, Mario Teche Notario, sé que le comentaba, le decían el Techo, Mario Teche Notario, que estuvo en el movimiento 14 de mayo, Rafael Elayo Velázquez, era historiador, tiene mucho que está acá, el doctor Mariano Luis Lara Castro, el esposo de doña Copa, Elida Lisa, que era de Capú, doña Coca, Taca, y estas criaturas que tienen 7 años, 8 años, 5 años. Estos son los hijos de doña Coca. El escribano Huetich, Aurelio Ramón y Frank, que está detrás, que siempre andaba con una cámara fotográfica. Y él es el responsable de dejar una serie de documentos hechos fotografías de la vida durante años. Ojo, la en cámara, asamblea liberal en Carapeguá, asamblea y manifestación tal parte, convención tal parte, reunión de tal movimiento tal parte, hace uso de la palabra pública. Todo, Aurelio, un capo que se dijo, y no es que le cobraba algo al Partido Nacional, ¿no? Y este sacerdote que estaba bendiciendo, porque fue el día que se inauguró, el padre Aramburu de los franciscanos.
Y esta misma foto que está arriba, continúa con la foto que está abajo, sería la parte izquierda de la foto. Y ahí están Cipriano Codas, Beto González, tipo 1,83 m, 84, Beto González, Alfredo Cronenwetter, que Bigote era tesorero del partido. Cronenwetter es el papá de ese abogado Enrique Cronenwetter, que está siempre en discusión con la gente. El hijo de Alfredo. El coronel Alfredo Ramos, que como le dije fue comandante del Valois, Rivarola, regimiento número 1 de caballería, y después comandante de la segunda división de caballería, héroe de la maniobra de Ibubo. Hoy quedó en territorio boliviano. Ibubo. Ahí fue la batalla que encontramos. Porque para poder arreglar el asunto del límite, esto es otra cosa, Paraguay tenía que ceder algo. Bolivia pedía esa parte, porque esa parte dice, comenta, cuenta, hablan, no sabemos si es cierto o no, que hay gran cantidad de petróleo. Yo le digo que Bolivia tiene algunos lugares de perforación de cosas, pero Bolivia más importa petróleo, o sea, trae de afuera que usar su propio petróleo. Traíamos, pero Hugo queda en el lado boliviano. Cata Alfredo Ramos. Y después Ranulfo Gil, el que le dije que le decía Nico, el hermano, el doctor Raúl Anselmo Gil, luqueño, y el otro aniano Denis Estigar. Está difícil. Que hablaba muy bien, tenía una verba encendida, una verba fluida, una verba cultivada. Aniano Denis Estigar. Vivió mucho tiempo en Buenos Aires. Probablemente habrá afinado. Algunos dicen que es, algunos, no sé si es cierto. Me iba a callar, pero no hablamos y tenemos que comentar lo que sabíamos, algo de que él era descendiente de José Félix, descendiente de José Félix, de una hija, porque él es Denis. Bueno, y lo que pasa es que, en síntesis, el escribano Robotis le cede, le regala al partido ese local que nosotros nos vamos, ese local que hacemos nuestras gestiones, que cuando hay reunión, ahí en su tinglado, o no sé cómo arriba, donde está la oficina del presidente, etcétera, etcétera, cuando solo el presidente estaba ahí abajo, ahí cerca del sótano, donde están los periódicos ahora, le regala al partido liberal radical, era ya Juan Cruz, le regala. Y ahí se ejerce el partido. Después esto va a tener problemas, va a quitar otro grupo, y el primer presidente del Partido Liberal Radical Auténtico que ocupa nuevamente ese local de Iturbe 936 para ejercer la presidencia del Partido Liberal es humildemente quien les habla. La ONG BM o permití sobre la historia y que todo ya todo que yo local para poder de ahí hacer la política del Partido Liberal. Porque el Partido Liberal Radical Auténtico alquilaba locales. Eso recuerdan ese hermoso local que estaba ahí cerca de la embajada americana, y cuando Papucho la vino a presidente, que se alquilaba. Y después ese local que estaba ahí sobre Azar, alquilaba nosotros. O el local que estaba ahí cerca de Sacheguía y en la altura, cuando Blas era presidente, se alquilaba. Y no tenía local el partido, porque vivía en la semiclandestinidad del Partido Liberal Radical, hasta que yo estuve en el 89.
Y este era el local que, como le dije, tenía esa parte baja, donde estaba el local del presidente, después otra oficina, y la escalera, la misma escalera que tiene ahora, y allí arriba, ahí está organización, los carnets, los padrones, todo. Después te bajaba abajo y estaba un patio embaldosado, cada uno, patio embaldosado, y ahí había un copetín, y la dueña del copetín se llamaba Ña Modesta. Y después había una especie así de grada, como una gradería de un campo de fútbol, y ahí había un espacio como para la convención, la grandes reuniones del partido. Ya por ahí, 300 personas. Ahora está todo embaldosado, ahora está desequilibrado. Pero cuando había muchas plantas, era un lindo lugar, realmente. El 14 y 16 de mayo del 70, el Partido Liberal Radical hace su convención extraordinaria en el Cine España. El Cine España. Y preside, por supuesto, Carlos Alberto González, el presidente de la Fundación Extraordinaria. Y actuó como secretario Manuel Augusto Reise, José Luis Mendaro y Saturnino Lescano, que era para poder ver y decidir si se participaba o no en las municipales, las elecciones municipales que se iban a hacer en el 70. Yo participaba, ya se recuerda, con el nombre de Liberal Radical, primero en la constituyente del 67 y después en las elecciones del 68. Ahora, metió 16 diputados, 9 senadores, etc. Pero ahora eran elecciones municipales en el año 70. Y ahí se decide dejar la decisión a cargo del director. Y el directorio después se reúne y decide participar con candidatos propios. Y se hace esa salvedad de candidatos propios, porque en las elecciones municipales anteriores, las que se realizaron en el 65, el partido participó en una coalición con el Partido Federalista. Era una lista buenísima, buenísima, para ser más fuerte y ser paraguayo. Era una lista de la gran puta. En cualquier lugar del mundo tenía que haber ganado. Pero acá estaba el fraude, la Junta Electoral Central, los que dirigían, los colorados, eso no sabía cuánto porcentaje iba a tener, etc. El fraude estaba preparado. Pero esa lista le voy a leer. Ustedes son jóvenes, casi la mayoría de que me están viendo y escuchando tienen menos de 40 años. Menos de 40 años. Y por ejemplo, Fátima Guerrero viviera en casa, hincha de Libertad, Humarela, tienen que tener menos de 40 años. Esa lista encabezada del profesor Ramón Jiménez, que después fue ministro no sé si fue de Cártel, de Caos, de Obras Públicas. Ramón Jiménez, atleta. Su abuelo, profesor de clínica médica, Ramón Jiménez. Después estaba Darío Isaac Fleitas, profesor de farmacología de la Facultad de Medicina, periodista. Después, profesor doctor Cristóbal Cañiza, eminente abogado liberal. Número 4, profesor Juan S. Neto, experto en cirugía de tórax, periodista, combatiente de la guerra del Chaco. No se puede como estudiante, no, frente, línea, el profesor Juan S. Neto. Doctor Rodrigo Campos Cervera, vive hasta ahora,
senador durante mucho tiempo, profesor de Derecho Político de la Católica, un hombre instruido, un hombre preparado para cualquier actividad prácticamente. Ernesto Báez, quien no le conoce, quien no le recuerda, uno de los famosos comediantes, hombre de teatro del Paraguay, y que incluso ha hecho películas paraguayas, producciones paraguayo-argentino, Salvo, quien no corría a la orilla del Salvo, y sobre todo Paraná, etcétera, etcétera. Y don Ernesto Báez, un capo, profesor doctor Julio César Chenú, pediatra, liberal. Doctor Augusto Pavone, era el hijo de don Vicente Pavone. El hermano del que era presidente de Bolivia, se llamaba Pascual, cuyo hijo es Oscar Vicente, el dirigente de Bolivia. Este era presidente de River Plate, presidente de River Plate. Augusto Pavone. Le decían Titilo, y Lasca y todo, un tal, Titilo, era un homenaje. Era una lista extraordinaria. Una punta de Bucarate que se presenta. Pero el fraude público estaba todo preparado. El partido, de todos modos, como le dije, siguió en su convención y se preparaba para participar. Creo que el número uno fue Paco. Miguel Ángel Martínez ya estuvo Chiquitín Forestieri, el papá de Fiorella Forestieri, Emilio Forestieri, se llama Emilio, Chiquitín, se le dice, Chiquitín Forestieri, estuvo Valeriano Cuello, que le dije, ahijado del Cátulo Franco, también en la lista de concejales. Creo que tuvo también Bernardo Arias, papá de Clary, unos cuantos, no recuerdo. En el partido 25, 6, muy tres Gómez de Hans, también el Lumen era concejal también de Asunción. El 16 y 17 de enero del año 71, el partido hace su elección ordinaria, la elección para renovar autoridad, elección ordinaria para renovar autoridad. Y ahí actúa como presidente de la convención Justo P. Prieto, Justo P. Prieto. Y como secretarios Francisco Serviano Velar, a quien mi papá le decía, che, negro, negro, venía acá, negro. Era muy oscuro, que era el compadre. Se querían mucho, mucho. Mi papá le quería mucho y el doctor Serviano le quería mucho. También a mi papá. Francisco Serviano Velar, Óscar Aldamarrutia y Carlos Nene Baranda, que era un dirigente problema que no sé si vivía todavía. Nene le decían de apodo, Carlos Baranda. Le había dicho en una charla que Justo Prieto tenía en su haber el honor, la distinción, la presea de haber sido rector de la Universidad Nacional de Asunción con solo 30 años. Muchas veces hay gente que estudiamos tal o cual carrera y tenemos 30 años, todavía no lo recibimos. Eso es lo mismo. Prieto era rector a los 30 años. Yo digo, yo a los 22, 23 años, de abogado. Era un hombre de una inteligencia formidable, más que una inteligencia formidable, de una cultura extraordinaria. Casada con una gran dama, Beatriz Bernes de Prieto. Fue ministro de los gobiernos de José Yari y también de Eusebio Ayala. Y fue ministro también del gobierno de Pijarri. Y ahí
Él ha hecho un gran acto que realmente le enorgullece, le distingue y le ubica en un gran sitial a los liberales. Cuando Estigarribia, el 16 de febrero de 1940, le pide la renuncia a sus ministros, por nombrar a otros ministros, la gente decía que todos son liberales, que no está diciendo otro partido, y Estigarribia le dice esto, y pide la palabra Efraín Cardoso, el primero. Efraín Cardoso le dice palabras más, palabras menos. Mi general, era general, pero los liberales no estaban acostumbrados. Y a los militares decirle, señor general, no. Pero Cardoso le dice, mi general, yo pertenezco a una generación que ha perdido la confianza en la democracia, porque la democracia hoy día es un cadáver y en política estar abrazado y acompañado de un cadáver peligroso. Estoy con usted, pues pide otro minuto, pues pide justo Pío Pietro. Y le dice, señor presidente, señor presidente, yo pertenezco a una generación de liberales que quizás lo único que hemos hecho es formar parte de las montoneras que eran esos grupos de gente cachuquetana que venían encima de todo contrario, grupos 5, 7, 8, 10, la guerra de guerrillas. Formábamos parte de las montoneras liberales porque teníamos solamente la obligación de luchar por la libertad, la democracia y la justicia social del pueblo paraguayo. Puede considerarme renunciante. Para mí fue extraordinario, Prieto hoy. Pero después, como sucede con todo el trajinar de la vida de los hombres, tenemos nuestro altibajo. El 23 de octubre del 31, cuando los que manifestaban y gritaban decían que no había defensa del Chaco, que no se compra armas, no se hace nada. Bolivia ya está prácticamente entrando a la Asunción en una serie de estupideces. Prieto, y hay mueren, hay que lamentar, mueren 8 personas, hay que lamentar, sentimos profundamente. Prieto renuncia al cargo que tenía de ministro. Era ministro de culto y otro del gobierno del Yari y después volvió a ser renuncia. Y él como ministro sabía perfectamente qué es lo que se hacía para la defensa del Chaco. Durante el gobierno de Eligio Ayala, antes del 24 al 28, y en este periodo que estaba del 28 al 32, durante el gobierno de José Patricio Guyana. Pongo como ejemplo la compra de los dos cañoneros de Río, pero no se podía publicar, se hacía por intermedio de decretos de carácter reservado. Ahí se vio decretar, hoy vamos a comprar 1.000 chiles, 1.500 y ahora 2.000 que pagan de tacos porteros para que tu contrario se informe. Y qué bueno, eso no hay ninguna novedad. Y si hacen lo contrario, son estúpidos, directamente un estúpido. Prieto sabía, Prieto era ministro, repito, del gabinete, y él participaba en las reuniones del gabinete cuando el presidente de la República, José Pegullari, decía, vamos a comprar tal y tal y tal y tal. Esto quebró, Bolivia no tenía, Pegullari compró 35-40 porteros, esto quebró, él compró, él terminó de pagar la cañonera cuando hace el hijo ya, es cierto, pero Guyari porque terminó de pagar y durante el gobierno de Guyari llegaron las cañoneras del año 31. Él sabía de que el Paraguay se estaba defendiendo y eso lo demuestra Boquerón. Boquerón cuando los bolivianos por estaban 800.000 bolivianos Boquerón, Paraguay tenía 7.000, 8.000 hombres afuera, armados y equipados, porque Paraguay tenía que ganar esa batalla, la primera batalla, tenía que ganar para ganar la guerra. Y si vos no tenías armas, si vos no te preparaste
como decían nuestros contrarios. Entonces, en la puta vida podía haber inventado la historia de Montejo, o haber inventado esos ojos que iban y veían, iban y venían, iban y venían, hasta Puerto Pasado. Él era, repito, ministro. Él sabía lo que se estaba haciendo y renunció. Después, con el tiempo, en el año 57, publicó un escrito que se llama Lenin Cero Clark. Trató de explicar su posición, pero está hecho la situación. Punto aparte, esto que les dije no desmerita nada la calidad de persona que la calidad de persona, un hombre preparado, un hombre culto, un hombre que le dio distinción al Partido Liberal, un hombre que le dio orgullo al Partido Liberal, no había ninguna duda. Cometió un error, perdón, un error de su vida ahí en esa instancia, como todos los políticos cometemos, porque el error forma parte del patrimonio del ser humano. No existe política en el mundo. Como decía Taylor Google, yo no cometí errores. Los políticos no cometen errores, están todo el día en su casa, decían. No se arriesgan para nada. Pero el que se mete aquí, el que se va acá, que va y compra esto, que hace esto, que toma tal decisión, por supuesto que a alguno le va a gustar y a otro no le va a gustar. Hasta aquí hemos llegado. Una